Bienvenidos y bienvenidas, estimados estudiantes de noveno grado. Vamos a trabajar la página 102 del libro de texto, correspondiente a la unidad número 5, clase 1.5, características de figuras semejantes, parte 2. En la clase anterior estuvimos estudiando la característica de las figuras semejantes en la parte número 1, en la cual llegábamos a la conclusión que si dos figuras son semejantes, sus ángulos son congruentes. Veamos el problema que se nos plantea en la presente clase. Nos dice que los cuadriláteros ABCD y el cuadrilátero PQRS son semejantes. Cuando estamos hablando de que son semejantes, recordemos que las razones o las proporciones entre sus lados miden lo mismo. La pregunta es cuál es la relación entre las razones de los lados correspondientes a ambos cuadriláteros. Recordemos que los lados correspondientes son los que se encuentran en la misma posición. Podemos identificar entre estos dos cuadriláteros semejantes cuáles son los que están en la misma posición. Por ejemplo, el segmento AB está en la misma posición que el segmento PQ. El segmento AD está en la misma posición que el segmento PS. El segmento BC está en la misma posición que QR. El segmento CD está en la misma posición que RS. Por lo tanto, esos van a ser lados correspondientes. Nos dan una idea que podemos sobreponer ambos cuadriláteros y comparar sus lados, o utilizar reglas para medir las longitudes y calcular las razones. Intenta resolverlo y cuando ya lo hayas resuelto, compara los resultados propuestos en este video. Comenzamos. Para resolverlo, lo que hacemos es sobreponer las dos figuras y observar lo que se obtiene. Tenemos el segmento AB. Observemos que en la figura inicial nos vamos a desplazar, vamos a tomar el punto A y luego desplazándonos dos cuadritos hacia abajo y uno hacia la izquierda, vamos a colocar el punto o el segmento P. Ahora trazamos el segmento BC, que es una línea horizontal, ¿verdad? Que se desplaza 3 cuadritos en el cuaderno. Ahora trazamos el segmento CD, que son 3 cuadritos hacia arriba. Y por último trazamos el segmento DA, que es desde este punto dos espacios a la izquierda y uno hacia abajo, un cuadrito hacia abajo. Entonces ahí hemos generado nosotros nuestro cuadrilátero en este caso. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar la figura más grande, ¿verdad? En este caso es la PQRS. Entonces vamos a hacer coincidir el punto B con el punto Q. En este caso, la figura que se nos genera en este caso va a ser esta, ¿verdad? Que va desde P hasta Q. Aquí lo que hemos hecho es coincidir esa figura. Entonces, trazamos ahora el segmento QR. Si nos fijamos, son 6 espacios o 6 cuadritos que se desplaza de manera horizontal. Luego nos desplazamos 6 hacia arriba, de R a S, que también, debido a cómo se ha planteado, es de esa forma. Y luego unimos el segmento PS. Ahora la pregunta es, ¿qué se obtiene? Podemos nosotros medir con una regla o también, en el caso de las figuras que son horizontales, podemos considerar la relación que hay entre los lados. Por ejemplo, en el segmento más grande, en el QR, este mide 6 cuadritos, pero el segmento BC mide 3. Si nos fijamos, el 3 al multiplicarlo por 2 me da 6, es decir que QR es el doble que el segmento BC. Ahora, si nos fijamos en el segmento de RAS es 6 y el segmento de CAD es 3. Entonces, este lado de acá mide el doble que este lado de acá. Pero según lo que habíamos visto, estos lados son correspondientes. Ahora fijémonos en el segmento AB. Se desplaza 2 hacia abajo y 1 a la izquierda, pero el segmento PQ se desplaza 4 hacia abajo y 2 a la izquierda. Si nos fijamos, el desplazamiento que se hace es el doble que el segmento AB. Lo mismo podemos fijarnos en el segmento PS al segmento AD, que siempre los desplazamientos van a ser
el doble, ¿verdad? Y esos lados hemos dicho que son correspondientes. Entonces de la figura deducimos lo siguiente, que el segmento PQ es 2 veces el segmento AB. ¿Por qué? Porque hemos observado que siempre el desplazamiento es el doble. Por lo tanto, si el segmento AB lo divide entre el segmento PQ, observamos que la relación o la razón que se obtiene es de 1 medio. El segmento QR es el doble del segmento BC. Por lo tanto, si yo divido el segmento BC entre el segmento QR, eso me da 1 medio. El segmento RS es 2 veces el segmento CD. Por lo tanto, vamos a tener que CD entre RS va a ser 1 medio. El segmento CP, que es este de acá, es 2 veces el segmento AD. Por lo tanto, si DA lo divido entre SP, va a ser igual a 1 medio. Por lo tanto, decimos que las razones obtenidas entre los lados correspondientes son iguales. Por lo tanto, decimos que los lados correspondientes son proporcionales. Entonces, en conclusión, decimos que en dos polígonos semejantes los lados correspondientes van a ser proporcionales. Por ejemplo, en el problema inicial nos dice AB entre PQ igual a BC entre QR igual a CD entre RS igual a DA entre SP, que es igual a 1 medio. Es decir, todos los lados miden siempre o tienen la misma proporción y debemos de identificar cuáles son lados correspondientes. A los lados correspondientes también les vamos a llamar lados homólogos y la razón entre ellos le vamos a llamar la razón de semejanza. Eso debemos de tenerlo bien claro porque posteriormente vamos a plantear algún ejercicio en el cual le hable de lados homólogos o razón de semejanza. En general, dos polígonos son semejantes si sus lados homólogos son proporcionales y sus ángulos correspondientes son congruentes. Te invito a resolver el ejercicio que se te plantea en este caso en el libro de texto. Yo voy a resolver el literal B para que te ubiques en el caso del literal A. Me dice que en las figuras el triángulo ABC es semejante al triángulo FD y el pentágono GHIJK es semejante a LNPQR. Identifica los lados homólogos y calcula la razón de semejanza en cada pareja. Como yo voy a hacer los pentágonos, vamos a identificarlo. Recordemos, los lados homólogos son los lados correspondientes y los lados correspondientes son los que están en la misma posición. Entonces identificamos. El GK es homólogo con el LR. El KJ es homólogo con el RQ. El IJ es homólogo con PQ. El segmento HI es homólogo con el NP. Y el segmento HG es homólogo al NL. Por lo tanto, pues, concluimos que las parejas de esos lados son homólogos. Lo mismo tienes que hacer en el literal A. Ahora me piden la razón de semejanza. Como según la conclusión, la razón de semejanza siempre va a ser la misma. Solo basta con analizar un par de lados homólogos. En este caso, nosotros vamos a analizar el segmento NP entre el segmento HI. Como NP tiene 2 cuadritos, que ha ubicado 2 cuadritos, entonces ponemos 2. Y el HI tiene 4, entonces ponemos 4. Al simplificar, sacando mitad y mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2, por lo tanto, me da que la razón de semejanza entre esos dos triángulos es de 1 medio. Es decir, que el pentágono más grande es el doble del pentágono pequeño. O al revés, ¿verdad? Que el pentágono pequeño es la mitad del pentágono grande. Ahora que ya resolviste el ejercicio del libro de texto, busca la página 104 del cuaderno de ejercicio y resuelve los problemas planteados. Espero que el video sea de mucha utilidad y hasta la próxima.